Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús, sean bienvenidos a esta transmisión de Escuela Sabática, que es para el próximo 14 de diciembre, ¿sí? Y que esta Escuela Sabática es la lección número 11 y se llama El puente entre dos mundos. Me permití hacer una pequeña ilustración para que nos demos cuenta más o menos cómo va el puente entre dos mundos, lo que vamos a tener, ¿sí? Una ilustración así medio, bueno, así medio rapidita, y espero que sirva de ilustración. El puente entre dos mundos, hermanos, estamos aquí. Dice la palabra de Dios, perdón, hermanos, voy aquí con mi Biblia, y dice Hebreos 4, 12 al 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ese es el pasaje de base de esta escuela sabática. Y bueno, encontramos entonces, hermanos, que esta palabra da vida. Y el énfasis de esta escuela sabática es traer a la vida el texto. Si este pasaje de hecho ya tiene vida, lo que tenemos que hacer es sacarlo de ahí para que podamos encontrar vida para nosotros. Y eso a mí me emociona mucho. Cuando esta escuela sabática, este trimestre estuvo muy bien. Perdón, estuvo muy bien porque habló de algo que a mí me apasiona, que es esto de estudiar la palabra. Paz, hermana Donis Gómez, paz Claudia Hernández, hermano Jacobo, Esther Rema, Claudia Hernández y Nonis Gómez. Paz a ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, entonces esta escuela sabática, el puente entre dos mundos, nos va a llevar en una aventura, ¿sí? Una aventura para encontrar las cosas que tenían escritas, y como dice el texto, que estas que estaban escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que el texto base dice que no vayan, ya no decimos el texto de memoria porque casi nadie se lo aprende. Entonces va a ser el texto base. No vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a darle su verdadero significado. Mateo 5:17. Esa es una versión nueva, que es nueva versión. Ahí no sé qué sea NBV. Alguien si me ayuda ahí, la NBV. ¿Qué versión es? Nueva versión. No sé qué será. Nueva Biblia. Ya. Nueva Biblia Viva. Así se llama la versión. El objetivo de esta escuela sabática, bueno, va a ser qué, cómo y por qué. Recuérdenlo. El objetivo dice que vamos a desarrollar la visión de interpretar la Biblia de manera contextualizada y significativa, permitiendo establecer conexiones relevantes entre el mensaje bíblico y la vida contemporánea, fomentando así una fe dinámica y transformadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar, ¿sí? Desarrollar la visión de interpretar la Biblia de manera contextual y significativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo permitiendo establecer conexiones relevantes entre el mensaje bíblico y la vida contemporánea. ¿Para qué? Para fomentar, ¿sí? Para fomentar así una fe dinámica y transformadora. Ese es el objetivo de esta escuela sabática. Está interesante, ¿verdad? Fíjese bien, ¿eh? Porque lo que vamos a hacer es desarrollar esa habilidad de poder interpretar de manera contextual, de manera contextualizada. O sea, hacer esto exactamente. Traer un puente entre dos mundos. Hacer exactamente eso es lo que vamos a hacer. Miren, hermanos, entonces miren, si es así, entonces entendamos una cosa. La Biblia es un libro que se tiene que contextualizar. Hermano Rubén Loza, que el Señor le bendiga. Pasa vos, hermano, bienvenido. La Biblia tiene que ser un libro, o sea, de hecho es un libro que se tiene que ser interpretado. Entonces, miren, interpretar lo podemos entender en el sentido de como una labor que nos va a hacer conectarnos entre el mundo del texto bíblico, porque el texto bíblico se hace en un ambiente, en una cultura. Todo esto lo hemos visto en escuelas sabáticas pasadas. En un ambiente, en una cultura, surgió en un lenguaje, surgió con formas literarias, surgió por las experiencias de la vida. Eso es exactamente lo que vamos a ver, cómo esas experiencias
son vida, hermanos, que se transforman en textos. Son las vivencias, las experiencias vivenciales de la gente. Job el libro de Job es una experiencia vivencial. Lo que vivió Moisés, lo que vivió David, lo que vivió Samuel, el mismo Sansón y todos estos que hemos visto, el mismo Jesús, Pablo, los apóstoles, todos ellos tienen experiencias y entonces estas experiencias, hermanos, se transforman en textos. Y ahí los tenemos plasmados. Esa, hermanos, es la tarea de la interpretación. Porque, hermanos, la Biblia no surge de especulaciones filosóficas, de pensamientos acá muy... No, hermanos, es una Biblia experiencial, perdón, no experimental, experiencial. ¿Sí? Surge de la experiencia viva de todas estas personas. Entonces, miren, la Biblia tiene origen en un pueblo que camina con Dios. Es un pueblo que ve, que tiene a Dios en sus experiencias. En ese caminar vive con Él y va teniendo esa relación. Y eso, hermanos, hace que esa revelación a ellos cada vez les quede más clara y más profunda. No es lo mismo lo que entendieron los hijos de Adán a lo que entendió Moisés, ni es lo mismo lo que entendió Moisés a lo que entendieron los reyes o lo que entendió incluso el Nuevo Testamento. El mismo Jesús viene a revelarnos al Padre. Por lo tanto, hermanos, nosotros vemos que esas experiencias se transforman en vida. Esas son experiencias de vida que se transforman en textos. Y ahí los tenemos. Luego, hermanos, la interpretación bíblica, perdón. Es que tomo café y no se me enfría luego al final. La interpretación bíblica, entonces, hermanos, parte de la convicción de esa fe, hermanos. ¿Sí? La Biblia, tenemos que estar convencidos de que la Biblia no es solo un libro de texto muerto. No, sino que es un testimonio poderoso de lo que Dios hizo, de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo a través de nosotros y es más, de lo que Dios hará. Entonces, fíjese bien, la Biblia es un texto que no es muerto, sino es un libro vivo, porque habla de lo que Dios hizo, de lo que está haciendo y de lo que Dios hará en la vida de su pueblo, de su iglesia. Entonces el Padre va a buscar siempre caminar vivamente con nosotros, entre nosotros, por nosotros y para nosotros. Nos va a acompañar y nos va a ir transformando. Vamos a tener que tener en cuenta que Él está haciendo y nosotros vamos a tener que tener nuestra colaboración en el reino. Porque cada paso que damos. Algún hermano me dice por ahí, es que el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. No. El libro de los Hechos tiene el siguiente capítulo. Todos saben que el último capítulo, bueno, terminó en algo. El siguiente capítulo es nuestra historia, es lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, hermanos, nosotros hoy tenemos que ver ese. Miren, interpretar es traer a traer vida a un texto. Miren, es como los músicos. Yo soy músico, hermanos. Y ahí está el papel. Hoy precisamente bendigo a Dios porque si ustedes vieron mis redes sociales, hoy tuvimos la participación de los niños y de los adultos que yo doy clase, les doy clase a ellos, en la escuela donde doy clases de música. Ahí les doy clases, ¿sí? Gracias, hija, gracias, mi amor. Ahí está ya mi hija. Rodolfo González, paz, ya te saludé, hermano, ya. Paz, Nueva Biblia Viva. Gracias, Jacobo. Erika, pasa vos, hermanita, pasa vos. Rodolfo González, Neri, pasa vos. Y mi hija, gracias, hija. Entonces, hoy tuvimos la oportunidad de presentar a nuestros alumnos. Y hubo 3 alumnos que tocaron la misma canción. Y entonces un alumno me decía, maestro, pero ¿cómo? Pues mejor no toco porque si vamos a tocar los 3 la misma, ¿qué caso tiene? Entonces hablé acerca de la interpretación. Tiene que ver mucho con lo que tú eres, cómo tienes, cómo le pegas. Miren, no es lo mismo, le decía yo a mi alumno, pero en términos musicales, le decía, mira, no es lo mismo un forte tuyo que un forte de otro niño. Él tiene su forte, tú tienes tu piano es pianísimo, pianísimo, es diferente, tus crescendos vas a hacerlos diferentes a otro. Ahí está la interpretación. Nosotros tenemos, hermanos, que entender una cosa. La interpretación, hermanos, la interpretación tiene que ver con esa labor que se maneja para poder interpretar, como así un músico una partitura, que sea fiel y fidedigna a la canción, que suene la canción que es, pero que tenga su sentido, tenga su toque, ¿sí? Entonces, no es solamente leer una partitura o explicarla, es interpretar, es darle vida al instrumento y hacer que suene nuevamente aquella melodía. Hace poco estuve escuchando a Violeta de la Parra, hermanos. Violeta de la Parra es una gran directora, pero están tocando Guapango de Pablo Muca. Yo dije, bueno, pues todo el mundo lo toca, todo el mundo le mueve las manos y se oye el guapango, pero no, hermanos, tiene que dar mucho el director, cómo lo pone. Y yo mismo hago ese trabajo en la escuela.
Entonces es muy interesante que si nosotros hacemos eso, le damos vida a un texto, nosotros entonces la interpretación del texto, hermanos, es una tarea, ¿sí? Que es necesaria para nosotros, es importantísima. Todos nosotros tenemos que mirar el texto, todos nosotros tenemos que hacer que el texto, ¿sí?, siga siendo relevante y significativo en nuestros tiempos y tenga un contexto para nosotros, que podamos vivirlo, que pueda decirnos algo a nosotros ese texto. ¿Sí? Es más que traducir un idioma, es más, hermanos, que solamente adaptarlo al mensaje de nuestra cultura y entendimiento actual. Miren, más que nada es ofrecernos como instrumentos para que la vida de la palabra de Dios se manifieste en nosotros. Entonces, fíjense bien, si es una experiencia vivencial del pueblo de Dios, tiene que ser una experiencia vivencial nuestra. Esto me encanta, hermanos. Me encanta. Así que bendigo a Dios porque el Señor nos habla acerca con su palabra. Bueno, entonces, si tenemos entonces nosotros un diálogo, entonces la experiencia se hace en texto, ¿sí? Y es una tarea imperiosa y hacer que nuestro texto sea relevante. Y hermanos, es como la labor que hace el músico, así nosotros también hacer la interpretación. Por lo tanto, si la Biblia entonces es un diálogo permanente entre dos mundos, ¿sí? Ese es el puente, este diálogo permanente entre dos mundos es unir y venir, es ir para extraer cosas, llevarlas a nuestro mundo y plantearlas aquí. El interpretar, hermanos, entonces al interpretar se deben salvar las barreras del tiempo y de la cultura. Entonces, recuerden, la Biblia fue escrita en un contexto totalmente histórico y culturalmente diferente al nuestro. No hay comparación, ¿sí? No hay. Entonces nosotros tenemos que interpretar consistiendo en preguntas que le hacemos a la Biblia. Por ejemplo, podemos preguntar a la Biblia, ¿qué tiene que ver conmigo eso? ¿Qué tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestro contexto histórico y cultural? Son preguntas que le tenemos que hacer a la Biblia. Por lo tanto, si tenemos esto en mente, nosotros podemos ir identificando ciertas cosas en la palabra, ¿sí? Primero, entonces, tiene que salvar las barreras del tiempo. Y para hacerlo, nosotros tenemos que preguntarle al texto, ¿qué me está diciendo a mí ahorita con esto? ¿Cómo puedo llevarlo a mi tiempo? Miren, las costumbres, las creencias, las formas de vida de las personas en la época bíblica, todas pueden ser, hermanos, incomprensibles para nosotros. Porque la interpretación busca una equivalencia que refleje el sentido similar en nuestro trabajo. Miren, por ejemplo, Pablo nunca abolió la esclavitud. Porque él dijo, en Efesios 6, él dice, siervos, sirvan a sus amos. ¿Sí? Entonces pareciera ser que en nuestro tiempo los esclavos pues, ya no deben ser. Entonces hay algo que en ese pasaje me tiene que decir a mí algo. ¿Sí? Y lo voy a contextualizar. Si ya no hay esclavos hoy y está pidiendo que Pablo le sirvan bien a sus amos, ¿cómo lo contextualizo ahora con nosotros? A ver, deme una idea usted ahí en ese sentido. Escríbala allí, por favor, lo leo, ¿sí? Entonces, si este libro, que es la Biblia, que la tenemos que contextualizar, hermanos, luego entonces, muy bien, hermanos, muchas gracias, Miriam. Miriam, Dios te bendiga, hermana. Tenemos que interpretar con nuestra vida diaria. ¡Órale, esa, hermana! ¡Qué menudo compromiso nos estás metiendo! Interpretar con nuestra vida diaria, sí, porque cuando asimilas el mensaje, lo aplicas a tu vida y se manifiesta. Eso es importante, es la forma que debemos interpretarlo. Ahora, pero para poder entenderlo mejor, interpretarlo mejor, tenemos que entender que hay costumbres, formas, experiencias, cultura, idiomas, etcétera, que pueden ser incomprensibles para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que contextualizar ese texto en nuestro entorno. Ahora, la interpretación entonces nos va a ayudar a corresponder las referencias culturales, las metáforas, los conceptos que podrían ser confusos si no se contextualizan a nuestro tiempo. Porque hoy, hermanos, no vamos a poder pasar camellos por el ojo de una aguja. Hoy nosotros no podemos tener 7 mujeres porque David tuvo 7 o 9, no recuerdo cuántas. Ni mucho menos 1000, porque para empezar ni puede mantenerlas. Y segundo, ¿quién va a aguantar 1000 suegras? Deje las esposas, 1000 suegras. Entonces no puede ser, no podemos vivir con esa cultura, tenemos que interpretarla. Entonces solo con 10, no es cierto.
No, hermanos, entonces tenemos que interpretar todo eso que pasa. Todas esas cosas tienen que ver en nuestras vidas. No podemos hacerlo así. La semana pasada vimos unos textos que estaban muy bien explicados acerca de los prescriptivos, los descriptivos y los pastorales. Entonces tenemos que entender cuál es de cada uno para que podamos nosotros sacar la belleza del texto y poder interpretarlo de tal manera que pueda ser propio para nosotros. ¿Sí? Y eso ya lo vimos la semana pasada. Ahora, nosotros estos textos entonces nosotros vamos a referenciarlos de tal manera que podamos, hermanos, vivirlos, que podamos entenderlos, comprenderlos. Entonces, al interpretar, hermanos, vamos a encontrar que trasciende la vida, hermanos. Va a trascender. Nosotros podemos encontrar entonces que la interpretación nos va a permitir descubrir, hermanos, su significado profundo del texto bíblico y cómo se aplica a nuestras vidas, ya sea individuales o colectivas como iglesia, ¿sí? Entonces hay que interpretar el sentido profundo de nuestra propia existencia y de pertenecer a la comunidad de fe a través de estos textos. De esta manera, descubriendo la interpretación que nos permite entender el significado de ese texto bíblico, podemos nosotros aplicarlo como iglesia, lo que decía la hermana Miriam Pod hace rato, ¿sí? De esta manera, como lo dijo, tenemos que interpretar con nuestra vida diaria, así es. Ni más ni menos. Gracias, hermana Miriam. Por lo tanto, nosotros, por medio de esta interpretación, hermano, nosotros vamos a poder encontrar cosas profundas. Vamos a poder nosotros, primero, identificar los principios eternos y las enseñanzas relevantes, ¿sí? Para que nuestros desafíos, decisiones y experiencias se tornen vivenciales, ¿sí? Miren, hermanos, no nos vamos a quedar con la mera información, ¿eh? No solamente porque diga algo ahí, sino que vamos a descubrir la trascendencia de esos datos para darnos vida hoy, vitalizarnos, para animarnos, para seguir adelante. ¿Cómo es que la vida de Job me ayuda a mí a entender lo que está pasando en mi vida para poder superarlo? ¿Cómo es que la vida las profecías de algún profeta del Antiguo Testamento me ayudan a mí a entender quién es Dios, cómo se mueve Dios, para que trascienda mi vida y entonces pueda vivirlo de esa manera? Todo es eso, hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque la Biblia es un libro dinámico, no se estanca, no se detiene. Es un libro que transforma a cada lector, dependiendo de su contexto personal y espiritual. Hermanos, es como un medicamento. Usted no puede sanar, no puede transformar o cambiar su salud si el medicamento ahí está en el envase y no se lo toma. No, para que cambie tiene que vaciarlo, ponerlo en la agüita y vámonos para adentro. O inyectárselo o ponérselo o lo que sea, untarlo o untar lo que sea, pero tiene que hacer algo para que entonces ese medicamento se potencia en su vida y entonces pueda venir la sanidad. Bueno, en la labor del texto, la labor de interpretar el texto, busca exactamente eso, que el poder de Dios, la potencia de Dios, se haga presente y transforme nuestra realidad. Miren, creo que es Isaac Newton. Si es eso, me confirman o me dicen si no es él. Pero Isaac Newton era ateo y cuando empezó a leer la Biblia solamente para rebatir a las personas que estaban en error, leyó la Biblia y ¿qué creen? Se convirtió al cristianismo. Creo que era Isaac Newton. Si no, confírmenmelo. O confírmenme o díganme quién es. Muy bien. Entonces tenemos ahí esta parte, hermanos. Y aquí, hermanos, qué importante entonces es que nosotros comprendamos y podamos ver que esa es la labor y que beneficia a nuestras vidas. Entonces, hermanos, miren, al interpretar vamos a estimular o se va a estimular la reflexión y la aplicación. Sí, miren, esta interpretación nos va a invitar a nosotros a reflexionar sobre el texto. Vamos a pensar en él, vamos a analizarlo, vamos a hacerle preguntas, vamos a buscar su significado profundo. Vamos a ver de qué está diciendo, qué dice, cómo lo dice, a quién lo dice, por qué lo dice, cuándo lo dice, para qué lo dice, a quién está hablando, qué está pasando alrededor del texto. Todo este proceso de reflexión bíblica, ¿qué me está diciendo? Voy a aplicarlo. Las enseñanzas que yo encuentro ahí las voy a aplicar a mi vida diaria y a las circunstancias de nuestra época. Sí, hermanos, miren, bien sencillo. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, cuando Jesús va a sanar a la suegra de Pedro, esto ya lo hemos platicado, claro, varias veces. Hermanos, comprendamos nada más. Cuando Jesús está en la sinagoga, dice que al salir de ahí, fueron a casa de Simón y de Pedro. Un punto primero. ¿Por qué fueron a casa de Simón y Pedro? Porque no fueron a la sinagoga. Entonces, primera enseñanza que tiene para un cristiano es, si un hermano no va a la iglesia, algo ha de estar pasando.
Entonces, ¿qué conviene hacer? Hablarle, mensajearle, visitarlo, preguntarle qué sucede, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Cuando llega, dice que Pedro y Andrés le dicen, es que mi suegra, la suegra de Pedro, dice, está enferma. Y le hablaron de ella. Segundo punto, la intercesión. Intercedieron por la enferma. ¿Cuántos de nosotros estamos intercediendo por enfermos? Vea usted cómo nosotros podemos sacar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera. Y podemos interpretar el texto. Y entonces, ¿qué sucede cuando le hablan de ella? Jesús interviene. El poder de Dios interviniendo en la vida del cristiano. Y ahí está, en la oración, nosotros podemos traer nuestras cargas y el Señor atenderá nuestras vidas. Y ahí podemos interpretar que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Porque Él dijo, yo soy el buen pastor y soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Fíjense cuántas cosas podemos entender. Y luego al final una cuarta lección, que podría ser entre otras muchas lecciones, es que esta señora o esta mujer, al ser sanada, al ser tocada por el Señor y ser sanada, ella se levanta y le sirve. Respuesta del cristiano, cuando el Señor le sana, le levanta, le restaura, cuando el Señor le perdona sus pecados, la respuesta debe ser, ¿qué, hermanos? El servicio. Y vean ustedes, ¿cómo podemos interpretar un texto? ¿Cómo podemos sacarlo de su contexto, llevarlo al nuestro y entonces decir, uno, interesarse por los hermanos. 2, interceder por los enfermos. 3, ya se me olvidó el 3, perdón. 4, el servicio. Ya, hasta me hice bolas, yo solita me hice bolas. Pero bueno, eso merece un trago de café. Todo eso es muy, 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 muy interesante, hermanos. Por lo tanto, seguimos que seguir. Hermano, desde Zacatlán, Puebla, hermano Pablo Ordóñez, Dios le bendiga. Hermano Ortiz Martel, Efesios 5:5, se puede contextualizar a nuestro tiempo dirigido a los empleados que respeten a sus jefes y sean obedientes como Cristo. Amén, hermana, bien hecho. Eso es sacar el contexto. ¿Ya lo veo? No, nada más, ya no hay esclavos. Ahora, ¿cómo me sirve a mí? Bueno, como los empleados, exactamente. Maggie Villalobos pasa a voz. Laura Tecomalman, también saludos, hermana. Saludos de paz para ustedes también. Hermana, está interesantísimo. Está poniendo bueno. Entonces, eso es la interpretación. Eso es exactamente. Ya encontramos, ya le estamos dando vida. ¿Ya vio cómo sí le damos vida al texto? ¿Ya vio? Ahora usted mismo lo está haciendo. Ahora, dígame usted. Entonces, esta palabra que tenemos aquí nosotros, esta palabra que tenemos hoy aquí, hermanos, esta palabra hoy es vigente, relevante y pertinente. Esta palabra, ¿sí? Porque el propósito de Dios, el propósito que tenemos de la interpretación es desentrañar, hermanos, desentrañar esas palabras. Eli Alicona Rodríguez, un abrazo desde la ciudad de los 30 caballeros, Córdoba, Veracruz. Pasa vos, hermana. Eso es todo, hermana. Dios le bendiga y pasa vos. Bienvenida. Hermanos, el propósito de esta interpretación es desentrañar su vigencia para nuestros días. Esa es la tarea de cada uno de nosotros, interpretar es eso. ¿Sí? Miren, la palabra de Dios es eterna, hermanos. Es eterna. Y por lo tanto permanece para todas las generaciones. Ya lo dice la Escritura. ¿Sí? Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra es viva y eficaz. Y es más cortante. Lo leímos al principio. ¿Sí? Entonces, la interpretación, hermanos, va a consistir por consiguiente en que nosotros busquemos ese punto de encuentro en este mundo y en el nuestro, para que hagamos un conecte y hagamos un conecte. ¿Sí? Lean, por ejemplo, la iglesia de la Odisea. ¿Cuántas veces hemos hablado de ella? Si eres frío o eres caliente, porque no eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y hermano, no sabemos que el agua caliente es benéfica. ¿Por qué? Porque las aguas termales, vayas a las aguas termales. Y el agua fría, ¿qué hace? Refresca y todo. Pero cuanto ni sanas ni refrescas y estás en medio, dice, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, vea usted nada más cómo podemos sacar el contexto de ahí. Y tenemos que estudiar hasta el texto geográfico y bueno, tantas cosas, Hierápolis y Colosas, el agua caliente, el agua fría, la Odisea en medio, bueno, no tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, tenemos que buscar nosotros, así como decía, como relata Nehemías 8:8, ¿se acuerdan de ese pasaje? Donde dice que ponían el sentido, que ponían todo de manera que entendiesen la lectura. Eso pasa en la gran predicación de Esdras. Entonces, estas son algunas de las razones, hermanos, por las que nosotros deberíamos entender que la Biblia es vigente, relevante y pertinente para esta generación, para estos tiempos. Miren, ¿por qué? Porque la Biblia, para empezar, aborda temas universales y que no tienen fin, atemporales,
¿Qué temas son los que no tienen fin, que siguen siendo para toda la vida? El amor, la justicia, la compasión, el perdón, la esperanza, el dolor, la muerte por ejemplo, la vida después de la muerte. Todas estas son temas que preocupan a la humanidad hoy en día. Toda la gente quiere amor. All you need is love, dirían los Beatles. ¿Sí? Todos necesitan amor. Entonces son temas relevantes para hoy en nuestro día. Y la Biblia los aborda. Temas así, universales y relevantes, atemporales. ¿Sí? Otra cosa podría ser los principios éticos del reino. ¿Sí? Cómo Jesús enseña en el Sermón del Monte. Y que les enseña, por ejemplo, la regla de oro. Todo lo que quieras que hagan contigo, tú ve y hazlo con los demás. La regla de oro. Ahí está. ¿Sí? Hacer que los demás estén ahí atentos en esa situación. Y miren, hermanos, ¿sí? Escobar, Uray, pasa vos, Tapachulia, Chiapas, hermano. Qué bendición, hermano. Dios le bendiga, saludos, hermanos de paz. Ahí está entonces la regla de oro. La regla de oro, hermanos, entonces nos lleva a entender que los principios éticos del reino son ayer, hoy y mañana. Recuerden que dijimos que la Biblia es pertinente, que es relevante y que está vigente. Recuerda que el Señor con la palabra de Dios nos habla de lo que ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que hará en nosotros. Por lo tanto, ese tiempo eterno es ahí donde nos va a hablar y donde nos quiere tener. Ahora, si esto es lo que tenemos temas universales y atemporales, como todos los que acabamos de mencionar. Entonces, la Biblia, hermanos, nos ofrece luz ante preguntas que nosotros hoy tenemos y que son fundamentales para la vida. Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida, hermanos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cuánta gente no sabe lo que sucede después de la muerte? Van y lloran en sus féretros como si se acabara el mundo y ya no existiera más. Mucha gente vive, hermanos, como si no fuera a haber otra parte, otro mundo. Dicen, come y bebe que mañana moriremos, decía Pablo. Y la gente hoy está viviendo esa filosofía. Solo hay una vida, así que la voy a disfrutar. Y no, hermanos, ¿cómo podemos encontrar la plenitud? Y la buscamos en muchas cosas, menos en la palabra. ¿Cómo puedo tener una vida llena de significado y propósito? Todas esas son preguntas fundamentales de la vida y la Biblia ofrece respuestas. ¿Sí? Ahora, la Biblia también, hermanos, está con esas preguntas que son universales y se plantean en todas las generaciones, en todas las culturas. ¿Sí? Y estas respuestas que debemos darles a través de la palabra deben ser únicas, contundentes y verdaderas. ¿Sí? ¿Hay vida después de la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué hay después de esta vida? Viene la gloria eterna, si es que has recibido a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Celita Jiménez, pasa vos, hermana. Gracias, el Señor le bendiga. Sí, gracias, hermana, por lo que me dice. Sí, en su momento usted quiera aplícalo para que lo estamos. Sí, muy bien, gracias. Muy bien, gracias, hermana. Dios le siga dando. Y eso, usted quiere aplicarlo. Gracias, sí. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muchas gracias. Qué bueno que me dice eso. Me llena de alegría, hermana. Y bueno, me compromete, me anima y me esfuerzo más para servir mejorles a ustedes. Ahora, continúo entonces. Entonces, esto que tenemos son preguntas que deben ser respondidas. Como dijimos, sí. Únicas, contundentes y verdaderas. Son respuestas que tenemos que dar a la gente. Por lo tanto, hermanos, estas soluciones eficaces que se puede aportar a través para problemas contemporáneos hoy, sí, los aborda la palabra. La Biblia aborda eso. Temas como cuáles. Miren, hermanos, la pobreza, la violencia, la discriminación, la injusticia, la migración, la ecología y la falta de amor. Y eso los aborda la palabra. Acaban de devastar acá nosotros en este lado, devastaron 7 millones de árboles para hacer el Tren Maya, tren que ni funciona, ni bueno, dije que no iba a hablar de política y no voy a hablar de política. Pero bueno, hermanos, y vemos cómo es importante la migración, hermanos. Miren, hermanos, los migrantes son importantes, pero no cerca de mí. Porque implica esfuerzo, sacrificio, cuidados, es mucho, hermano. Nos van a aventar cientos y miles de migrantes para se fueron a Estados Unidos y nos los van a regresar. Ahora, si pasa todo eso, ¿qué vamos a hacer con la migración? Diego Espíndola, Dios le bendiga, Ciudad de México. La iglesia de Las Peñas. Ya no está el hermano de pastor ahí, Jonathan Rosales, ¿verdad? Ahora, ¿quién está en Las Peñas? Saludo a su pastor, hermano.
Saludos. Hermanos, entonces vean cómo vamos a hacer con esos temas, ¿sí? Entonces, miren, el mensaje de la Biblia, hermanos, no solo ofrece soluciones, sino que inspira a las personas y las dota del poder del Espíritu para luchar contra la injusticia, para practicar la misericordia y para construir un mundo nuevo alternativo. Hermanos, queremos, miren, muchas cosas, muchas veces decimos, es que la injusticia, es que hay muchos malos y que cada día hay más malos, pues entonces hagamos algo para que haya menos malos. ¿Cómo? Prediquemos el Evangelio. No vamos a ir a sacar a lo mejor a aquellos que están allá, pero hermanos, hay que evitar que se vayan más. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Están siendo arrebatados por las garras del narcotráfico, están siendo llevados por toda esa gente mala, se están raptando a las niñas. Hay que cuidarlas y protegerlas, amarlas, enseñarles, guiarlas, y que los jóvenes tomen mejores decisiones, que vayan por Cristo, que vayan por Cristo. Eso es lo que hay que hacer, hay mucho trabajo que hacer. ¿Cómo podemos evitar hoy en tiempo la injusticia? Por ejemplo, la discriminación o la falta de amor entre los matrimonios. Hermanos, predíqueles el Evangelio, predíqueles a Cristo y el amor de Cristo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios ofrece un horizonte de esperanza y de transformación. ¿Sí? La Biblia habla de que Dios ama al mundo, hermanos. ¿Sí? Quiere lo mejor para la humanidad. ¿Qué Dios de las mitologías griegas, escandinavas y de todas las que quieran, mayas, aztecas, hindúes, budismo, todos, cualquier Dios, incluso el musulmán y todo, hermano? ¿Qué Dios ofrece lo que ofrece nuestro Dios? Una plenitud para el ser humano. ¿Qué Dios guía a su pueblo en caminos, derroteros que los llevan hacia la eternidad, hermanos? Que los llevan hacia un mundo nuevo, un mundo mejor. ¿Qué Dios le ofrece? Ninguno, hermanos. Solo nuestro Dios. ¿Y sabe por qué lo hace? Por amor a nosotros. ¿Sí? La Biblia habla de un Dios que nos ama, que es más, ama al mundo completo. No todos se van a salvar, sí es cierto, pero Él los ama a todos. Él quiere lo mejor para la humanidad, hermanos. ¿Sí? La Biblia habla también de alguien que está guiando, de nuestro Dios, nuestro Señor que está guiando las cosas hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos en Cristo Jesús. Porque en Cristo ha decidido salvar al mundo. Por eso lo mandó al mundo, para que Él, muriendo por nuestros pecados, fuésemos salvos. Porque Él nos va a llevar, dice, y yo los llevaré al Padre, dice. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Tremendo. Él es el puente entre Dios y nosotros. Esto es tremendo. ¿Quién lo ofrece, hermanos? Lo ofrece la palabra, la Biblia. La Biblia nos dice eso. Entonces nos trae una esperanza. Ofrece esperanza en medio de la dificultad, hermanos. Se propone como un camino verdadero de auténtica transformación personal. Porque ¿cómo no esa palabra nos va a transformar? ¿Cómo no esa palabra va a hacer que nosotros vayamos hacia Él? ¿Cómo no vamos a querer estar en Él, hermanos? No puede ser posible que no. La esperanza, hermanos, no se queda solo aquí y en el ahora. ¿Sí? La palabra anuncia un futuro glorioso. Vean ustedes cómo nos trajo de las tinieblas, nos santifica y nos glorifica. Entonces el plan de salvación es, hermanos, completo. Nos justifica, nos santifica, nos glorifica. Este es el plan de salvación. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo no vamos a amar a un Dios así, hermano? Es imposible que no lo amamos. Entonces, hermanos, a través de la fe en Dios, nosotros vamos a ver que la Biblia ofrece la posibilidad de superar las pruebas de la vida. ¿Sí? Vamos a poder encontrar consuelo, porque vamos a encontrarlo en la compañía de Dios. Vamos a encontrar en la comunidad de los santos. Vamos a encontrar el perdón y una vida plena, hermanos. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Hermano José Manuel Sánchez Leandro. Gracias, hermano. Mándele un saludo al hermano. A ese sí no lo conozco. Yo conocía al otro, pero de todos modos, mándele un saludo a su pastor, por favor. Dígale que usted está aquí metido en el YouTube. O digo en el Face, viendo la transmisión. Entonces, hermanos, vean cómo está. Ya está mejor. Ya estoy predicando. Yo no quería predicar, yo quería dar la escuela sabática. Pero, hermanos, es que es fascinante este asunto, ¿sí? Es fascinante porque nosotros vemos, hermanos, que podemos encontrar salvación y vida eterna, perdón de nuestros pecados a través, y cómo los sabemos a través de la Biblia, cuando nosotros contextualizamos bien esos textos, cuando los traemos a nuestra vida, cuando los aplicamos, entonces encontramos el camino verdadero que es Cristo Jesús y de ahí caminamos. Es más, no caminamos con Cristo, hermanos. Él es el camino. Caminamos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, la Biblia, hermanos,
se va a adaptar a todos los diferentes contextos culturales. Aunque es un texto antiguo, se escribió en aquellos tiempos, la Biblia se puede interpretar, ¿sí? Puede ser interpretada y aplicada en los diferentes contextos culturales, sociales y generacionales. Va, no hay más. Porque el mensaje de salvación, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mensaje es salvación, amor, perdón y reconciliación. Y esto, hermanos, es universal. Trasciende las barreras culturales. Todos, desde Adán hasta el último ser sobre la tierra, va a necesitar el amor, la salvación, el amor, el perdón y la reconciliación con Cristo. Por lo tanto, esta palabra, hermanos, es contracultural, es desafiante. No puede ser ir con el mundo, vamos contra el mundo. Hermanos, la escritura, el mundo nos dice, tú tienes que ser el primero, tú, luego tú y al final tú y siempre tú eres el primero. La Biblia dice, miren a los otros como superiores a ustedes. La palabra va contracultural. El mundo dice, no te dejes, tú puedes, no seas menso. ¿Y la Biblia qué te dice? ¿Sí? Ama a tus enemigos, ora por los que te ultrajan, bendice a los que te maldicen y hazle bien a los que te hagan mal. Eso es lo que dice la palabra. Es contracultural, hermano. ¿Quién en su sano juicio, hermano, va a perdonar a aquel que le debe? ¿Quién va a perdonar a aquel que le ha ofendido? Para empezar luego con las esposas o los esposos. ¿Quién, hermanos? En su sano juicio, ¿quién? No, necesitamos estar locos por Cristo Jesús, locos por el Señor, locos por su palabra, que su palabra transforme nuestras vidas. Solo así es como lo hacemos. ¿Cierto, hermano? Así que, hermanos, qué increíble que la palabra de Dios pueda transformar eso. Esta escuela sabática, este trimestre ha sido de verdad vertiginosamente imperante para transformar vidas, hermanos. Necesario interpretar bien la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia no es estática, hermanos. Siempre anuncia buenas noticias. Constantemente evidencia el pecado y llama al arrepentimiento y además ofrece caminos nuevos por los que andar. Qué tremendo está este asunto. Luego entonces, la interpretación bíblica es un puente vital que conecta el mundo del texto con nuestra realidad actual, permitiendo que la palabra de Dios cobre vida en nuestro contexto. La interpretación del texto bíblico nos permite desentrañar sus riquezas, encontrar su significado profundo y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida actual. Este proceso dinámico nos ayuda a comprender la voluntad de Dios a la vez que nos desafía a aplicar sus enseñanzas de manera relevante y transformadora en nuestra vida diaria. A través de una interpretación adecuada, la Biblia se mantiene vigente, ofreciendo respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia y proporcionando esperanza y dirección para nuestro tiempo. Y así que, hermanos, pues vivamos y hagamos esa palabra nuestra, ¿sí?